noches, mi gente. Nene 24 les saluda, dando las gracias a Dios por permitirme llegar a ustedes y de nuevo cuenta aquí con ustedes. Y queremos traerle la tercera parte y dar terminación a lo que es la trayectoria de Justino de los Santos. Este personaje que es una historia bien amplia, bien amplia. Yo tengo bastante información de este muchacho. Entonces vamos a darle terminación a esto. Ya nosotros dijimos que él en su periplo deportivo en el año 78, representando lo que es la bandera tricolor de nuestro país, en lo que es la lucha, en la disciplina de la lucha olímpica, viaja a Medellín, Colombia, donde fueron los 13º Juegos Centroamericanos y del Caribe, y allí conoce un personaje llamado Carlos el Químico. Lo conoce en una lidia de gallos. Vamos a mostrarle una foto de Carlos el Químico, de ese colombiano que fue quien le dio la mano a Justino y era quien lo suplía. Vamos arriba, por favor. Señor, ustedes vieron la foto del personaje. Ese señor es colombiano y es quien recibe a Justino. Se conocen en unas lidias de gallo allí. Allí quedan de acuerdo ellos, porque ya Justino sabía que no iba a venir ya a este país, porque había una atmósfera difícil para la época de los 12 años, ya que Balaguer había perdido las elecciones en el 78, y eso fue en julio del 78 que Justino viajó, pero se decía que Balaguer no iba a entregar, que iba a haber una guerra civil aquí, que los militares no iban a entregarle el poder. Entonces había una atmósfera de desestabilidad del país. Justino decide quedarse. De Medellín viajó a lo que es Estados Unidos, porque él tenía su visa. Justino tenía su visa de deportista, era campeón nacional de lucha olímpica, y en vez de venir aquí, se fue a Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Allí, él llega, eso fue en el año 78, y él dura ya un año estudiando el ambiente, a ver cuál es el panorama, y allí se reencuentra con las personas ya mencionadas, que los mencioné en la edición anterior, que son Fran el Inglés, Poleito, el Boti, que se conocían desde aquí. ¿Qué sucede? Justino pacta con ellos para suplirlo, pero ellos no saben de dónde que viene. Justino tenía lo de él. Justino tenía lo suyo y sabía de dónde iba a buscar, y le propone a ellos, y ellos le dijeron que sí, que les recibían, principalmente Fran el Inglés, que era ya un potentado en los narcóticos allá en Estados Unidos, que era quien suplía la discoteca Estudio 54, esa famosa discoteca donde iba Frank Sinatra, Michael Jackson, Donald Trump, un sinnúmero de personajes. Y Fran el Inglés era quien suplía ese nightclub de narcóticos, ya que Fran el Inglés era una persona que era bilingüe y hablaba mejor el idioma inglés que el español. Ese idioma lo heredó de su padre, que era inglés, que se lo enseñó desde que él nació, comenzó a los dos idiomas. Entonces, ¿qué sucede? Ya Justino se va a lo que es la Florida, donde está la casa de acopio de esta gente. Carlos el Químico está en Haití, Carlos Ledel en Bahamas, en Cayo Normandy. Entonces Justino viaja desde la Florida y pacta una reunión en Bahamas. De allí sale ya Justino hacia Miami y Carlos el Químico hacia Haití, y Carlos el Químico da la orden que se le entregue a Justino allá en las casas de acopio, porque Justino no tenía un peso encima. Justino llegó con una mano atrás y otra adelante.
Entonces él comienza con cierta cantidad manejable. Y cuando llega a Nueva York, recuérdese que en ese entonces un aparato costaba $80,000, 60,000 en Miami, pero puesto en Nueva York costaban $80,000. Entonces cuando Justino llega, estos muchachos pagan cash, Fran el inglés, Poleito y el Boti, y Justino hace negocio. Y con ese primer negocio que él hizo se fue fortaleciendo y se fue fortaleciendo hasta que se convirtió en un potentado de los narcóticos. Entonces él siempre estaba en lo que era el Baturro, en la 165 y San Nicolás. Desde allí él dirigía. Entonces cada quien andaba por su lado, el Bote en su negocio, Poleito en el de él y Fran el inglés en su negocio. No era que andaban juntos los tres. Pero ¿qué pasa? Llega el año 82, llega el año 1982, allí llega un personaje, atención, doctor Luis Epayá. Allí comienza el CAN ya en el Alto Manhattan y llega Papi Miñemo en el año 82 y estos muchachos comienzan a jugar mano caliente. Comienzan a jugar mano caliente, a dar con chancleta estos muchachos. Y tienen lo que es controlado, lo que es el pentagrama de los narcóticos en el Alto Manhattan. Y Justino es una persona que está haciendo negocio con amigos. Justino no está vendiéndole a desconocidos ni nada de eso. Él está haciendo negocio con amigos. Y este señor ya está en lo que es lo más alto de lo que es el narcotráfico, porque era un distribuidor a gran escala. ¿Qué sucede? Llega Papi Miñemo allí y Fran el inglés es quien los recluta. Papi Miñemo llega a saludar a todos sus amigos, a Justino, a Poleito, al Boti, pero quien los recluta es Fran el inglés, que ve el potencial de él para el crimen. Entonces Papi Miñemo comienza a ejercer su trabajo y a hacerlo bien, y se comienza a hablar de él por aquí, se comienza a hablar de él por allí. Entonces, ¿qué sucede? Ya Papi Miñemo hace un nombre como buen ejecutor y buen cobrador de deudas y eso. Pero ¿qué pasa? Sucede algo, que Fran el inglés en el año 84, 83, 84, viene de retirada porque tenía bastante dinero ya. Fran el inglés tenía dinero bastante. Me lo confirmó Balaguer, que nos vimos hace una semana. Me dice, no, Fran tenía mucho dinero. Entonces Fran viene de retirada. ¿Qué sucede? Esos subalternos de Fran comienzan a desplegarse porque se iban a quedar sin empleo. Unos cogen por de Poleito, otros cogen por donde el Boti. ¿Qué sucede? Otros cogen acción de Justino, pero Justino no tiene negocio así, que digamos, como tal. Pero ¿qué pasa? Justino quiere aglutinarlo porque Fran el inglés era uno de los que más le dejaba beneficio a él. Fran el inglés pagaba cash y era un hombre de palabra. ¿Qué pasa? Ese negocio entonces lo coge una persona que está en Nueva York, que era muy mencionado, que era quien dirigía lo que es la orquesta, o sea, era dueño de la orquesta La Gran Manzana. Ese señor es quien coge ya lo que son los empleados de Fran el inglés. Entonces Papi Miñemo es captado por Justino de los Santos, que ellos eran amigos desde aquí, y Justino le hace una oferta para que le dirija lo que es el brazo armado que él estaba ya formando para proteger lo que es sus negocios. Ok, se arma lo que es el brazo armado. ¿Qué sucede? Allí
llegan unos muchachos que comienzan a dar problemas y a dar dolor de cabeza y a hacer una piedra en el zapato para muchos. Llegan unos muchachos que vienen emergentes, vienen de lo que es San Francisco de Macorís. Óigame bien, San Francisco de Macorís, no San Pedro. Entonces estos muchachos llegan que no conocen a nadie, ni creen en nadie, quitándoselo a aquel, ejecutando al otro. Estos muchachos eran dos, que esos muchachos estremecían la ciudad de Nueva York. Esos muchachos estremecían el Alto Manhattan, que era el Curío de San Francisco de Macorís y Apolinar, el difunto Apolinar, quien tenía una compañía de taxis allá, y ellos eran expertos dando tumbes y ejecutando gente y llevándosele el dinero. Entonces se enfrascan en lo que es una batalla con lo que es Poleito, el Boti y Justino Los Santos, porque ellos querían quitarle su negocio, llevársele todo el material y eso. Entonces ahí entra Papi Miñemo a hacer su labor, a tal punto que estos muchachos tuvieron que sentarse a hablar con Poleito, que era el diplomático del grupo. Tuvieron que sentarse a hablar y hacer un pacto de no agresión. De tal sitio a tal sitio, donde están los negocios de aquel y del otro, un pacto de no agresión. Pero para llegar a ese pacto, hubieron más de 40 bajas de ambos lados. Entonces Papi Miñemo tenía a su mando lo que es el brazo armado de esa organización y tenía una cartera abierta de recursos para hacer cualquier trabajo. Con Justino no había ni que hablar, le decía, no, Papi Miñemo que se encargue de eso. Bueno, se pacta la paz. Después ya como de 40 y pico de muertes. Entonces, ¿qué sucede? Este muchacho, Papi Miñemo, tiene una situación en su casa, tiene una situación de violencia doméstica, y en esa situación él asesinó a su esposa y fue capturado. Ya la policía entró, la estaba preparando para descuartizarla y eso. Entonces la policía lo sorprendió, porque la esposa de él dejó una amiga abajo. Ellos estaban separados, tenían como 15 o 20 días separados. Entonces ella fue a la casa y dejó una amiga. Dijo, si yo no bajo, llama a la policía, porque ella tenía como temor que él la vaya a golpear y eso. Y así mismo lo hicieron, pero cuando la policía llegó ya era tarde. Entonces ahí Papi Miñemo sale del escenario. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas de San Francisco de Macorís no tenían palabra, ni tenían consideración con nadie. ¿Qué sucede? Un día como cualquiera, está Justino de los Santos, llega a un lugar en el Alto Manhattan, me parece que fue al Sagua, algo así, y él está almorzando ahí en ese sitio. Está almorzando. ¿Qué sucede? Cuando él le entra a almorzar, porque Justino tenía algo que donde él llegaba era como una celebridad. En el Alto Manhattan, donde él llegaba, se conglomeraban un sinnúmero de personas, no a pedir, porque mi comunidad dominicana allí, laboriosa, no pide, sino que trabajan allá, sino para saludarlo. Se acercaban a saludarlos y eso. ¿Qué pasa? Ya esa notoriedad de Justino Los Santos le estaba trayendo problemas, porque era un hombre muy mencionado, muy conocido, o sea, conocido de oído. Yo mismo, estando aquí, lo iba a mencionar, Justino de Los Santos, San Pedro Macorís, que esto, que lo otro, imagínense allá. Entonces los federales oyen y ven. Ya Justino estaba llevando
lo que es una vida más subterránea y retirado ya un poco de lo que es las 60 cadenas, los carros grandes, 50 guardaespaldas. No, 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 no. Ya Justino estaba tomando ciertas medidas, pero ¿qué pasa? Donde él llegaba a un sitio se conglomeraba la gente. Entonces él llega una tarde a un sitio en el Alto Manhattan y cuando está allá adentro hay una persona que quiere saludarlo como un indigente, algo así, que era amigo de él y quiere saludarlo. Y está en la puerta, hay como cierto forcejeo y Justino desde su mesa alcanza a ver lo que está pasando, la situación, y se acerca a la puerta y le dice al portero, déjalo pasar. Era un amigo de él, desde aquí se conocía y estaban en invierno en ese entonces. Y la persona se sienta en la mesa, Justino lo sienta y pide una sopa caliente, una cena, lo que tú quieras. Y están ahí departiendo una cena. Entonces cuando la persona se va, que andaba desarrapado, desaliñado, Justino, que era una persona que era muy generosa, que era muy generoso con sus amistades, le da algo de dinero y el coat que él tenía en la silla, le dice, ponte ese coat, que ese que tú tienes está todo roto y hace mucho frío allá afuera. Entonces el muchacho se pone el coat de Justino y sale y le dice Justino, ponte ese coat que yo mando a buscar uno al carro. Ese que tú tienes demasiado frío y eso no te va, tú vas a coger una pulmonía allá afuera. Y cuando el personaje sale, que se vaya,